valorar muchas cosas en su conjunto, las necesidades del equipo, características de jugadores, como para detenerme única y exclusivamente en la ausencia o no de esos internacionales. Entiendo que los internacionales son jugadores de nivel que van con sus selecciones porque hacen las cosas bien también o porque son jugadores importantes dentro del equipo. Pero ya te digo, sí confío en el trabajo diario también, pero va metiendo todo eso en un cesto, pues al final esa valoración es la que tengo que hacer de cara a elegir los jugadores. Pues la verdad con tranquilidad, muy nervioso no estoy. Estoy sí que concienciado de la importancia, preocupado por que las cosas al club vayan bien, pero como profesional pues al final intento centrarme en mi trabajo, intento hacer bien el entrenamiento, intento preparar bien pues, la sesión, el partido, y la verdad es que, créeme, no tengo mucho tiempo casi ni para preocuparme mucho o ponerme muy nervioso. Respecto de lo que me dices del reparto un poco de los objetivos de las sesiones, es cierto que comenzamos más con carga defensiva, con ideas defensivas, con línea de 4, con conceptos defensivos de juego, 4+2, 4+4, centros laterales, intentar hacer un poco más sólida esa defensa, ese equipo, de juntar líneas y ante determinados desequilibrios, pues cómo responder, ¿no? El trabajo de los pivotes, que creo que necesitábamos más recorrido, más ayuda también, atrás, no sé, intentar hacer un poco más sólido y crecer un poco desde ahí, las primeras sesiones. Pero luego sí que hemos ido incidiendo más en posesiones de balón, en inicios de juego, en ser profundos, en llegadas, en centros laterales ofensivos, en presencia en área, que creo que el equipo necesita recorridos y llegadas y presencia en área para esas ocasiones. Bueno, intentar equilibrar un poco de cara a este primer partido, que todas las fases del juego pues las tuviéramos por lo menos entrenadas, ¿no? Con respecto a la importancia de no perder, bueno, yo más que fijarme siempre en la negación, en el no perder, yo me centro en intentar ser positivo e intentar ganar. Prefiero ir con esa ambición de cara al partido, en el prepartido, a un día vista, prefiero intentar ir con esa mentalidad de vamos a ganar, luego ya veremos qué podemos sacar de ahí, pero lo importante es ir con la conciencia de ganar. Bueno, no sé, hoy me gustaría creer, sí, hoy sí.